El acordeón, ese fuelle melancólico y festivo que es el alma del género norteño, no es un sonido común en los suburbios de Houston, Texas. Pero para la familia Rivera, ese instrumento era el eco constante de su corazón, un puente sonoro con la tierra que sus padres, originarios de Río Verde, San Luis Potosí, añoraban. Aquí es donde comienza nuestra historia, no en un gran escenario, sino en el garaje de una casa, un refugio insonorizado que se convertiría en la primera plataforma de una de las agrupaciones juveniles más impactantes de la música regional mexicana, los Luceros de Río Verde. La imagen inicial es la de Jack Seny, con su acordeón más grande que ella, su melena recogida y una concentración que desmiente su juventud. Jack Seny no solo es la acordeonista, es la voz principal, la que con una madurez vocal sorprendente y un talento innato, rompe el silencio del vecindario. Junto a ella, Ricardo, un poco mayor, la base rítmica y armónica con su bajo sexto y una segunda voz que embona perfectamente en el dueto. Aileen, la bajista, es el ancla, y Francisco, el niño más pequeño, tras la batería, es la energía pura que marca el compás, una orquesta familiar en miniatura. El punto de inflexión no fue un concurso de talentos, sino un video casero, grabado sin pretensiones, en ese mismo garaje, interpretando un corrido que hablaba de la vida migrante, de la añoranza y el sacrificio. La canción, que resonaba con la experiencia de miles de familias latinas en Estados Unidos, se subió a YouTube y se viralizó en cuestión de horas. No era solo la pulcritud de la ejecución musical, ni el dominio de sus instrumentos a una edad tan temprana, era la autenticidad. 4 niños, nacidos en Houston, cantando con una constancia aprendida en casa y un sentimiento que trascendía su origen, el dolor y la esperanza de sus padres. Ese día, el garaje dejó de ser un simple lugar de ensayo para convertirse en el estudio de grabación de su primer éxito viral. La fama, para los Luceros, no llegó con alfombras rojas, sino con la explosión de su teléfono. Cientos de mensajes, miles de comentarios, peticiones de entrevistas y, lo más importante, el cariño de un público que se sentía visto y representado. La carga emocional que los Luceros imprimían en temas de migrantes, como ese primer video, era un bálsamo para la comunidad. No eran solo notas, eran historias de vida narradas con una frescura y un respeto que conmovía hasta las lágrimas. El apoyo de sus padres, Ricardo padre y su esposa, fue la clave. Ellos no solo eran sus choferes o managers improvisados, eran el filtro protector, la voz de la experiencia que les recordaba el valor de la humildad y la unión familiar por encima del brillo fugaz. Cada concierto, cada entrevista, era un recordatorio constante de que, sin el sacrificio de sus padres y sin mantenerse unidos como hermanos, la música carecería de su significado más profundo. El lanzamiento de su primer álbum, Recordar es Vivir, en 2015, fue la prueba de fuego que validó su talento más allá de un fenómeno viral. El título era una declaración de intenciones, honrar sus raíces mexicanas, la cuna de sus padres. La constante entre la vida bilingüe y bicultural que llevaban, el spanglish en el recreo y el español puro en la música, se tradujo en una conexión instantánea con un público diverso. Pero el camino del éxito es traicionero. El aumento en la demanda de presentaciones, los viajes y la presión de la industria musical comenzaron a tocar a la puerta de ese garaje en Houston. La gran pregunta que flotaba en el ambiente era si esa unión familiar y ese talento innato podrían sostener la promesa que acababa de nacer. El siguiente paso, el paso a la consolidación, exigía un sacrificio aún mayor, y el mundo de la música, ese gigante implacable, estaba a punto de poner a prueba su constancia. El meteórico ascenso que los Luceros experimentaron tras la viralización de su primer video y el éxito de Recordar es Vivir los sacó del confort del garaje familiar de Houston y los arrojó a la vorágine de las giras. Este nuevo capítulo se centró en la disciplina férrea que la vida en la carretera exigía y cómo esa experiencia moldeó no solo su sonido, sino también su identidad como defensores de la cultura mexicana en el extranjero. Los conciertos se multiplicaron, llevándolos de fiestas privadas en Texas a abarrotados escenarios en California, Illinois y más allá, siempre manteniendo ese hilo invisible,
pero fuerte, de la unión familiar como su brújula. El mayor desafío no fue la música, sino el malabarismo entre la educación y el estrellato. La imagen de Jack Seni, Ricardo, Aileen y Francisco haciendo sus tareas escolares en la parte trasera de la van de la gira, bajo el ojo vigilante de sus padres, se convirtió en una estampa recurrente que simbolizaba su compromiso inquebrantable con sus valores y su futuro. Sus padres se negaron a permitir que la fama eclipsara su formación, inculcándoles la lección de que el éxito es efímero, pero la educación es para siempre. Esta dualidad, ser músicos profesionales de noche y estudiantes aplicados de día, exigió una constancia que pocos artistas jóvenes logran mantener. Su enfoque no estaba en la fiesta, sino en el siguiente ensayo, el siguiente examen y la siguiente canción. La conexión con el público se hizo más profunda a medida que viajaban. No solo interpretaban corridos y cumbias, se convirtieron en la voz de una generación que sentía la misma tensión entre dos mundos. Sus canciones de amor y desamor, aunque universales, estaban empapadas de referencias culturales y lingüísticas que resonaban íntimamente con la diáspora. Los luceros entendieron rápidamente que su talento iba más allá de tocar bien sus instrumentos, era la capacidad de ser un espejo emocional. Cuando Jack Seni cantaba sobre la nostalgia de la tierra natal, el público no veía a una niña de Houston, veían a su propia madre o padre añorando un lugar que quizás nunca volverían a pisar. Esta autenticidad en su narrativa fue lo que consolidó su lugar en la cultura popular. Un hito crucial en esta etapa de consolidación fue su primera gran presentación en la Ciudad de México. Era un regreso a la tierra de sus padres, un bautizo de fuego ante un público más exigente y, a menudo, crítico con el regional mexicano hecho en Estados Unidos. La presión era inmensa. Sin embargo, en el momento en que Ricardo pulsó las primeras notas del bajosexto y Aileen marcó el ritmo con el bajo, el público se rindió. El talento y la pasión de los hermanos eran innegables. Aquella noche, los luceros se ganaron el respeto de la crítica y demostraron que su norteña no era una imitación, sino una evolución, un nuevo capítulo escrito desde la experiencia migrante. Pero con la creciente exposición, también llegaron las primeras fisuras y tentaciones propias de la industria. La necesidad de cumplir con un calendario implacable y las expectativas de las disqueras de producir un hit tras otro comenzó a pesar. La presión recaía, en gran parte, sobre Jack Seni, la acordeonista y voz principal, cuyo carisma y voz eran la cara visible del grupo. Mantener la creatividad y la frescura en el estudio, mientras se lidiaba con el cansancio de las giras, se convirtió en una lucha diaria. Es aquí donde la intervención de sus padres, esa base sólida e inquebrantable, fue vital. Ellos no permitieron que la banda perdiera su esencia ni que las discusiones sobre marketing o management se interpusieran en la hermandad y el cariño. El garaje se había trasladado a la van, y la van, a una sala de juntas, pero la regla seguía siendo la misma, la familia primero. La etapa de la consolidación había concluido, y el grupo estaba listo para el siguiente gran salto, la madurez artística y la responsabilidad de su influencia.